Hola, 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 mis adorados detectives del corazón. Qué alegría inmensa me da recibirlos nuevamente en su guarida favorita de chismes y exclusivas del espectáculo. Donde el escándalo nunca duerme y la verdad, tarde o temprano, decide despertar. Espero que la vida los esté tratando con la dulzura de un merengue italiano y, sobre todo, que estén listos para el torbellino informativo que tengo preparado para hoy. Sujétense los cinturones, porque esta bomba va a dejar cráteres. Hoy, como ya lo anticipaba ese título que es más explosivo que fuegos artificiales en Año Nuevo, vamos a sumergirnos en la vida, los amores, y los posibles herederos del mismísimo Kanyaman, el soltero de oro que hace suspirar a medio continente. Y sí, mis chismosos, la protagonista de esta saga es una tal Sofía que, según los rumores, ha desatado una tormenta de proporciones bíblicas. ¿Han leído bien? Una Sofía ha soltado la liebre sobre un secreto que podría reescribir el árbol genealógico del galán turco. Estamos hablando, ni más ni menos, que de un futuro mini Yaman correteando por el mundo. ¡Qué drama, señoras y señores! Antes de que me declaren persona non grata en el club de fans de Kanyaman y me manden a freír espárragos por difamación, quiero aclarar que la información que les presento hoy se encuentra, por el momento, en el limbo de la rumorología. Pero ojo al piojo, que en este su humilde canal somos expertos en descifrar códigos secretos y en separar la fantasía de la realidad. Así que abróchense los cinturones de seguridad y prepárense para un análisis digno de la mismísima Sherlock Holmes, diseccionando cada pista, cada contradicción y cada uno de los posibles escenarios que rodean este notición que promete ser la comidilla de la semana. Y como sé que la expectación los está carcomiendo por dentro como un gusano en una manzana jugosa, les suplico un pequeño gesto de cariño. Si son recién llegados a esta comunidad de adictos al salseo, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas que son más jugosas que un melocotón en pleno verano. Y por supuesto, regálenle un me gusta a este vídeo si están tan impacientes como yo por desentrañar este misterio. Su apoyo es el combustible que alimenta este motor de chismes y nos permite seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Así que a darle like con fervor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto, al quid de la cuestión, al salseo en su máxima expresión. ¿Quién es esta tal Sofía que ha osado lanzar semejante bomba atómica? Bueno, amigos míos, el universo de Sofías en la órbita de Kanyaman es más extenso que la carta de un restaurante chino. Tenemos a Sofía Novelli, la periodista italiana con la que se le vinculó sentimentalmente hace algunos meses, aunque ambos se encargaron de desmentir con vehemencia cualquier tipo de romance. También está Sofía, la fan española que tuvo el privilegio de conocer al actor en un evento y que, obviamente, inmortalizó el momento con fotos y vídeos que incendiaron las redes sociales. Y por último, pero no menos importante, está Sofía Allegri, la modelo italiana con la que, según los rumores, Kanyaman tuvo un encuentro fugaz pero explosivo durante su estancia en Italia. ¿Cuál de estas Sofías es la portadora de tan explosiva noticia? Esa es la pregunta del millón. Las fuentes más confiables que, como siempre, insisten en permanecer en el anonimato, ya saben, la confidencialidad es nuestra máxima prioridad, señalan directamente a Sofía Allegri como la responsable. Al parecer, la modelo habría revelado a su círculo más íntimo que está esperando un bebé, y que el afortunado, o desafortunado, según se mire, padre sería, nada más y nada menos, que Kanyaman. Agárrense que vienen curvas. Pero ojo. Aquí es donde la trama se complica y aparece el primer giro inesperado. Según otras fuentes igual de anónimas pero con una versión completamente opuesta, la noticia del embarazo de Sofía Allegri es una completa invención, una patraña, una mentira piadosa, o no tan piadosa, para obtener fama y notoriedad a expensas del actor turco. Una jugada maestra, digna de Maquiavelo, si me lo permiten. Pero, ¿será cierto que todo es un montaje? ¿O hay algo de verdad en este torbellino de rumores? Para intentar descifrar este enigma digno de un thriller de espías, hemos analizado minuciosamente las redes sociales de Sofía Allegri, y lo que hemos encontrado es, cuanto menos, intrigante. En sus últimas publicaciones, la modelo aparece estratégicamente vestida con ropa holgada, evitando mostrar su abdomen como si tuviera miedo de que alguien descubra su secreto. Además, ha dejado de publicar fotos en bikini, algo que era una constante en su perfil. ¿Simple coincidencia? No lo creo. Demasiadas señales sospechosas para ser una simple casualidad. Aquí huele a gato encerrado. Pero esperen, que aún hay más.
Hemos contactado con algunos amigos en común de Can Yaman y Sofía Allegri, y aunque ninguno ha querido confirmar o desmentir categóricamente la noticia del embarazo, todos coinciden en señalar que la relación entre ambos fue como mínimo intensa y apasionada. Al parecer, Can Yaman quedó prendado de la belleza y el carisma de Sofía Allegri, y compartieron juntos varias noches que, según nuestras fuentes, fueron inolvidables. Más leña al fuego. Ahora bien, esto significa que Can Yaman está a punto de convertirse en padre. No necesariamente. Como ya he dicho antes, la noticia del embarazo de Sofía Allegri podría ser completamente falsa. O incluso si el embarazo es real, podría tratarse de un intento de extorsión por parte de la modelo, buscando sacar provecho de la fama y la fortuna del actor turco. En el turbio mundo del espectáculo, todo es posible, incluso lo más descabellado. Además, debemos tener en cuenta que Can Yaman siempre se ha caracterizado por ser extremadamente reservado con su vida privada. Nunca ha hablado abiertamente de sus relaciones sentimentales y siempre ha luchado por mantener su intimidad alejada del escrutinio público. Por lo tanto, es poco probable que el actor salga a confirmar o desmentir la noticia del embarazo de Sofía Allegri. Es más probable que opte por el silencio y deje que los rumores se diluyan con el tiempo. Entonces, ¿qué podemos concluir después de este exhaustivo análisis? Pues bien, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, una verdad irrefutable que podamos grabar en piedra. La noticia del supuesto embarazo de Sofía Allegri es, por el momento, un rumor sin confirmar, una simple especulación. Pero sí que podemos afirmar que hay indicios que sugieren que algo se está cociendo entre Can Yaman y la modelo italiana. Y como dice el famoso refrán, cuando el río suena, agua lleva. En cualquier caso, mis queridos chismosos, prometo mantenerlos informados de cualquier novedad que surja sobre este culebrón turco-italiano. Porque en este canal somos sus detectives privados del corazón. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada señal que nos permita acercarnos a la verdad. Y ahora, para recapitular y poner orden en este caos informativo, quiero recordarles brevemente los puntos clave que hemos tratado hoy. Primero, hemos hablado del supuesto embarazo de Sofía Allegri, una modelo italiana que, según los rumores, mantuvo un fugaz romance con Can Yaman. Segundo, hemos analizado las pistas y contradicciones que rodean esta noticia, intentando separar la verdad de la mentira. Y tercero, hemos intentado descifrar el enigma que se esconde detrás de la relación entre Can Yaman y Sofía Allegri, buscando respuestas en sus redes sociales y en las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y sobre todo, espero que les haya servido para aclarar un poco la situación, aunque sea un poco, en este mar de rumores y especulaciones. Como siempre, les agradezco infinitamente su apoyo incondicional y su confianza. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora sí, llegó el momento de que ustedes entren en acción. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. ¿Creen que Sofía Allegri está realmente embarazada de Can Yaman? ¿O piensan que todo es un montaje para escalar posiciones en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos absolutamente todos. Sus opiniones son el combustible que alimenta este debate. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que no olviden regalarle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se sumen al salseo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido de chismecito. Así que a darle con todo. No sean tímidos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis adorados detectives del corazón. Les mando un beso enorme y recuerden que la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces duela un poco. Ciao, ciao. Y que el salseo los acompañe.